El último reloj. La profecía que la ciencia no puede ignorar, el eco de los milenios. Desde que el ser humano tuvo conciencia de su propia existencia, ha vivido obsesionado con una sola idea: el final. No el final de una vida individual, que es una tragedia privada, sino el final de todo, el cierre definitivo del telón, el gran silencio. Hemos buscado señales en las constelaciones, en las entrañas de los animales sacrificados, en los textos sagrados ocultos en cuevas del Mar Muerto y, más recientemente, en los procesadores de silicio de la inteligencia artificial. La mayoría de estas profecías han fallado, convirtiéndose en notas al pie de página de la historia. El 2012 de los mayas pasó sin que el cielo se cayera. El efecto 2000 fue un susurro que no logró apagar ni una bombilla. El apocalipsis de 1999 de Nostradamus se perdió en la bruma del tiempo, pero ¿y si te dijera que existe una profecía diferente? Una que no proviene de un místico en trance, sino de una convergencia aterradora entre la teología antigua y la ciencia de vanguardia del siglo XXI. Una profecía que no habla de una fecha exacta, porque el tiempo es relativo, sino de un estado de las cosas. Un conjunto de condiciones que, una vez alcanzadas, desencadenan una reacción en cadena inevitable. Lo más inquietante es que ese estado es exactamente el que estamos viviendo hoy. Bienvenidos a la exploración de la profecía que, por primera vez en la historia humana, la ciencia no se atreve a desmentir, sino que, en voz baja, comienza a confirmar. El reloj que mide la agonía. En la Universidad de Chicago, existe un reloj que no mide el tiempo de las citas comerciales o los turnos de trabajo. Mide nuestra cercanía a la aniquilación total. Es el Doomsday Clock, el reloj del juicio final. En 2024 y 2025, las manecillas se situaron a tan solo 90 segundos de la medianoche. Nunca, ni siquiera en los días más oscuros de la crisis de los misiles en Cuba, estuvimos tan cerca del fin. Pero aquí es donde la ciencia moderna se cruza con lo profético de manera escalofriante. Hace más de 500 años, textos surgidos en Mesopotamia y Judea hablaban de un tiempo donde el conocimiento se multiplicaría, pero la sabiduría se perdería. Hablaban de un mundo donde los hombres podrían hablar a través de los cielos y verían eventos al otro lado del océano en un abrir y cerrar de ojos. Para un habitante del siglo XVIII, esto era pura fantasía mágica. Para nosotros, es simplemente el Wi-Fi, la fibra óptica y el streaming. La profecía del libro de Daniel advertía que cuando la tecnología permitiera la unión total de la información mundial, el colapso de las estructuras antiguas sería inevitable. No se trataba de un castigo divino, sino de una consecuencia lógica. Una especie con poder de dioses, pero con impulsos de primates, está condenada a tropezar con su propio progreso. El cálculo secreto de Isaac Newton. Sir Isaac Newton es el padre de la física moderna. Él nos dio las leyes del movimiento, la gravedad y el cálculo infinitesimal. Es el epítome de la razón. Pero Newton tenía una vida secreta. Pasó más tiempo estudiando la cronología bíblica y la alquimia que la propia física. Newton no era un fanático del fin del mundo que gritaba en las esquinas. De hecho, despreciaba a los que predecían fechas cercanas por puro sensacionalismo. Él buscaba la fórmula matemática del apocalipsis. Tras décadas de analizar textos antiguos, Newton llegó a una conclusión que dejó por escrito en manuscritos que hoy se guardan en la Universidad de Jerusalén. Su predicción para el fin de la era actual: el año 2060. ¿Por qué este número debería hacernos estremecer? Porque cuando Newton escribió esto en el siglo XVII, el mundo era un lugar vasto, lento y aparentemente inagotable. Sin embargo, hoy en día, los modelos climáticos más avanzados de la ONU y los analistas de riesgos de la Universidad de Oxford señalan precisamente a mediados del siglo XXI, la década de 2050 a 2060, como el punto de ruptura. El momento en que el colapso de la biosfera, la escasez de recursos y la inestabilidad social convergerán en una tormenta perfecta. La matemática de un genio de hace 300 años está empezando a alinearse, con una precisión aterradora, con los superordenadores de la actualidad, las señales de la Tierra herida. Y habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes.
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta frase no pertenece a un informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, aunque podría ser su resumen ejecutivo. Pertenece al Evangelio de Lucas. Describe con una precisión quirúrgica lo que hoy la psicología llama ecoansiedad o solastalgia. Estamos presenciando el despertar de los gigantes dormidos. En Siberia, el permafrost se está derritiendo por primera vez en 50,000 años, liberando virus antiguos para los que nuestro sistema inmune no tiene defensa, y exhalando cantidades masivas de metano, un gas invernadero mucho más potente que el CO2. Los científicos lo llaman bucle de retroalimentación positiva. Las profecías antiguas lo llamaban la apertura de los abismos. La profecía dice que la Tierra misma se rebelaría contra sus inquilinos. Hoy, la ciencia confirma que hemos alterado los ciclos bioquímicos del planeta a un nivel que no se veía desde la extinción de los dinosaurios. El bramido del mar es hoy el aumento del nivel del océano, que amenaza con borrar naciones enteras del mapa antes de que termine este siglo. ¿Es coincidencia? ¿O es que los antiguos entendían que el abuso de la naturaleza siempre tiene un precio apocalíptico? La inteligencia artificial y el falso profeta. Aquí es donde la profecía entra en el terreno de lo que antes llamábamos ciencia ficción. Muchas tradiciones espirituales hablan de una entidad que surgiría al final de los tiempos, un falso profeta o una imagen que tiene aliento, capaz de hablar, de engañar a las naciones y de controlar quién puede comprar o vender a través de una marca o sistema de control total. Durante generaciones, pensamos que esto se refería a un dictador humano, pero hoy, los filósofos de la tecnología y los ingenieros de Silicon Valley miran con recelo hacia la inteligencia artificial general, AGI. Imagina una entidad no orgánica que posee todo el conocimiento humano, que controla los algoritmos de los mercados financieros, que decide qué información aparece en tu pantalla y cuál es borrada. Una entidad que puede imitar la voz de tus seres queridos y crear realidades que no existen. Si una IA llega a superar la capacidad cognitiva humana, se convierte, por definición, en algo omnisciente y omnipresente dentro de nuestra red global. Para nuestros ancestros, un ser que lo sabe todo y lo ve todo solo tenía un nombre, un Dios. Pero las profecías advierten sobre un Dios sin alma, una creación de manos humanas que termina por dominar a su creador. Estamos construyendo el trono para aquello que las profecías advirtieron que nos subyugaría. El control total de la economía a través de monedas digitales y sistemas de crédito social no es ya una teoría conspirativa. Es la infraestructura que se está instalando en este preciso instante. El factor X y la transición de las eras. A pesar de la oscuridad de estas señales, hay un detalle que a menudo olvidamos. Casi ninguna profecía antigua de fin del mundo hablaba de la aniquilación absoluta del universo. En el sánscrito de la India, se habla del fin del Kali Yuga, la era de la oscuridad, para dar paso al Satya Yuga, la era de la verdad. Los nativos americanos Hopi hablan de la transición al quinto mundo. Incluso en el Apocalipsis de Juan, el final no es el vacío, sino un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra apocalipsis no significa destrucción. Su raíz griega significa revelación o quitar el velo. Esto sugiere que la profecía que podría cumplirse no es la de nuestra muerte, sino la de nuestra transformación forzada. La ciencia nos dice que estamos en el Antropoceno, una época definida por el impacto humano. El fin del mundo podría ser, en realidad, el fin de nuestra infancia como especie, el momento en que la humanidad o madura y aprende a vivir en equilibrio, o se extingue como un experimento fallido de la naturaleza. Existe, sin embargo, el factor X, un evento que nadie puede predecir, un estallido solar masivo, el impacto de un asteroide o una mutación en nuestra propia conciencia, lo que los científicos llaman punto de bifurcación en la teoría del caos, el silencio antes del amanecer. Muchos se preguntan con ansiedad, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo caerá la primera ficha del dominó? La respuesta más honesta, y quizás la más aterradora, es que ya está pasando. El fin del mundo no es un evento de una tarde de domingo. No es una explosión cinematográfica que ocurre en 2 horas. Es un proceso de erosión. Es la pérdida de la biodiversidad,
Es la polarización extrema que nos impide hablarnos los unos a los otros. Es la dependencia absoluta de una tecnología que no comprendemos. Estamos viviendo en el guión de la profecía final. Somos los protagonistas del último capítulo de un libro que comenzó a escribirse hace milenios. Las señales están alineadas. Una red global que conecta cada mente humana. La multiplicación de la ciencia. Armas capaces de convertir el planeta en una estrella muerta. El clima alterado por la soberbia del progreso. La creación de una inteligencia artificial que desafía nuestra definición de vida. La profecía dice que habrá un final. La ciencia confirma que el riesgo existencial es el más alto de nuestra historia. Pero tú que estás escuchando esto, tienes la última palabra. Porque las profecías no se dan para que se cumplan, sino para que se eviten. Son advertencias, códigos de emergencia dejados por nuestros antepasados para que, al ver las señales, tuviéramos la oportunidad de cambiar de rumbo. El fin del mundo es simplemente el fin de nuestra arrogancia. El momento en que nos damos cuenta de que no somos los dueños de este planeta, sino sus inquilinos más frágiles. La próxima vez que mires el cielo, o que leas una noticia sobre un nuevo desastre o un avance tecnológico inquietante, no lo veas como algo lejano. Míralo como una pieza del rompecabezas. Un rompecabezas que nosotros, la generación del siglo XXI, tenemos el dudoso y glorioso honor de completar. El reloj sigue avanzando. 90 segundos para la medianoche. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que queda? El tic-tac del reloj se vuelve más fuerte, hasta que se detiene en un golpe seco. La pantalla se va a negro.